Hola, mi nombre es Diego Ivanco del grupo 301 de secundaria y voy a explicar los tipos de referencias que se pueden encontrar en Excel. Para empezar, ¿qué es una referencia? Una referencia es el número y la letra que conforman una celda, es decir, estos números que aparecen arriba y al costado de la hoja de Excel. Utilizamos la letra de la columna y el número de la fila para referirnos a una celda. Es decir, es el nombre que se utiliza siempre que se desee referirse a esa celda. Existen cuatro tipos de referencias diferentes: relativas, absolutas, mixtas y 3D. Voy a explicar y ejemplificar cada una de la manera más fácil posible. Primero, las celdas relativas. Este tipo de referencia es el que viene de manera predeterminada. Si la fórmula se copia o se mueve a otra posición, la referencia cambia automáticamente ajustándose a la nueva posición. Por ejemplo, si copias la fórmula A1 más B1 de la celda C1 a la C2, entonces la fórmula en C2 se actualiza quedando como A2 más B2, es decir, se recorre junto con la celda que contiene la fórmula, y como estas dos celdas están vacías, el resultado no es el mismo. Algunas veces cuando copias y pegas una fórmula, no querrás que se cambie una o más referencias de celdas. Las referencias absolutas resuelven este problema. En una fórmula siempre se refieren a la misma celda o rango de celdas. Si una fórmula es copiada a una ubicación diferente, la referencia absoluta permanecerá igual. Para transformar una referencia relativa a una absoluta, se debe poner el símbolo de dinero antes de la letra y antes del número de una referencia. Una referencia mixta es una mezcla entre una referencia relativa y otra absoluta. En una referencia mixta, o la fila o la columna de una fórmula queda bloqueada. Un ejemplo de esto es la referencia dinero A2. Es una referencia mixta en donde la columna, o sea A, es absoluta y la fila 2 es relativa. Similarmente, la referencia A dinero 2 es una referencia donde la columna A es relativa y la fila 2 es absoluta. Por lo tanto, en la fila o la columna relativa se pueden cambiar los resultados de una ecuación, mientras que en la absoluta permanecerá igual. Una referencia 3D es la referencia más específica, ya que muestra la información del libro, la hoja y la celda en la que se escribe. Se llama así porque se identifican con tres dimensiones que hacen referencia a una celda de origen. Para crear una referencia 3D entre dos libros, es importante tener los dos archivos abiertos. En el libro destino se selecciona la celda donde se introduce el signo de igual. Después en el libro origen se selecciona la celda que se va a vincular. Yo en este caso quiero mi resultado en la hoja 1, celda C10, pero quiero multiplicar el número 10 que se encuentra en la hoja 2, celda A1, por el número 5 que se encuentra en la hoja 1, celda A10. Entonces pongo el signo de igual en la celda C10 de la hoja 1. Me voy a la hoja 2 y doy clic izquierdo en la celda A1, que es donde está el 10. Ojo, en la barra de fórmulas se puede ver cómo después de señalar la hoja 2 hay un signo de exclamación. Pues bueno, eso es para afirmar que es una celda de otra hoja. Posteriormente viene la referencia de celda y en este caso le vamos a agregar un asterisco para señalar que lo multiplicaremos. Regresamos a la hoja 1, seleccionamos la celda A10, la cual contiene el número 5 y damos enter. Como pueden ver, se acaba de crear la referencia 3D con todo y fórmula. Pues bueno, esto ha sido todo por ahora, no hay más referencias de Excel que tenga que explicar. Muchas gracias, yo me despido, soy Diego Ivanco del grupo 301 de secundaria y nos veremos luego. Adiós.